Bien. Gloria a Dios. Saben, hermanos, que estudiando el tema, uno, o sea, el que hemos estado tratando, ¿no? Estos domingos, encuentra en realidad cómo el Señor nos está dando el privilegio de descubrir digamos, la verdadera faceta del Evangelio. Porque cuando nosotros analizamos la parábola del hijo pródigo, ahora que la llamamos la parábola de los dos hijos perdidos, podríamos llegar a entender que si los dos estaban perdidos, entonces tenemos que redefinir la perdición, porque inicialmente cuando nosotros estudiábamos esta parábola, el malo de la película era el hijo menor, ¿cierto? Pero ahora nos deja ver el Señor que quizá el que está más alejado es el hijo mayor, y que es un hijo que nunca había desobedecido, que es un hijo que aparentemente se había quedado con el padre, pero como que el Señor nos quiere mostrar la gravedad de esta actitud al dejar que en la parábola la situación final del hijo mayor no quede resuelta. No sabemos si entró o no entró a la fiesta. O sea que no sabemos si obedeció o no obedeció a su padre. Entonces sí podemos entender que los dos hijos estaban perdidos. Por eso, a veces cuando uno ve a un hermano fumando o quizá borracho, entonces uno lo juzga y piensa que ese hermano está mal, que ese hermano está perdido. Pero, o sea, porque hay actitudes que son como muy evidentes, ¿no? De pecado. Pero hay otras actitudes que no se notan, pero que pueden ser hasta más pecaminosas y que tienen al hermano perdido también. Por eso yo les decía que había que redefinir la perdición. Lucas 15:28 dice, entonces él se enojó y no quería entrar, hablando del hijo mayor. Les voy a repetir un pedacito pequeño. Yo les decía que Jesús habla con frecuencia del pecado y habla de la salvación con las metáforas de estar perdido y ser encontrado. Y Lucas 15 contiene esas tres parábolas que Jesús les cuenta a los líderes religiosos. La primera es del pastor que descubre que le falta una oveja, ¿cierto? Que le falta una oveja y sale a buscarla. O sea que había una oveja que estaba perdida, sale, la busca, la recupera y cuando regresa hace una fiesta, ¿cierto? Luego le cuenta la otra parábola de la mujer que pierde una moneda, que teniendo monedas pierde una, desbarata la casa hasta que la encuentra y va a buscar sus ánimos y hace una fiesta. Y encontramos la tercera, es sobre dos hijos que de modos diferentes están perdidos. Entonces yo les decía que en todas partes Jesús resume su ministerio como una operación de rescate, mediante la cual viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el rescate, ¿no? ¿Qué significa estar perdido espiritualmente? Porque a veces pensamos que el estar perdido espiritualmente son los del mundo que están perdidos espiritualmente, pero acá de pronto el hermanito que ya te digo lo viste por ahí fumando o borracho o haciendo otra cosa, ese está perdido, dices.
Pero creo que la parábola nos deja ver otra cosa. Por eso la pregunta es, ¿qué significa estar perdido espiritualmente? Porque en la parábola la perdición del hermano menor es evidente, se retrata con claridad cuando termina en la posilga. Se queda sin amigos, sin dinero, sin recursos, por supuesto por su comportamiento. Y en ese punto el hermano menor se da cuenta de que ha perdido el rumbo y regresa para tratar de reconstruir su vida. ¿Cierto? Sin embargo, en esta parábola Jesús quiere que entendamos otra modalidad y quiero que eso es lo que a mí me impacta, porque nos retrata es otra modalidad de perdición más sutil, pero no por ella menos devastadora, porque es igual una forma de perderse, sino que no te das cuenta, pero te estás perdiendo, ¿sí? El que está afuera, el que se emborrachó, por ejemplo, ayer y hoy no vino al culto, o simplemente no vino al culto porque no se le dio la gana, en algún momento, si el espíritu tiene todavía un propósito, el espíritu lo va a estar redarguyendo de pecado, lo va a estar machacando, y esa persona en algún momento va a venir y le va a pedir perdón a Dios y etcétera. Pero hermano, ¿qué diremos del que está aquí pero no está aquí? ¿Sí? ¿Qué diremos del que está aquí pero porque simplemente quiere cumplir con estar aquí, pero no tiene un mayor interés en estar aquí? Pero siente que estar aquí lo hace más santo que el que no vino. Esa es una forma más sutil. Entonces deberíamos reconocer una definición más profunda del pecado que nos ofrece Jesús. Y es fundamental esto, la llamaremos la perdición, les decía, del hermano mayor, que produce tanta miseria y conflictos en el mundo como la otra. ¿Cómo podemos diferenciar los rasgos, ¿no?, de la perdición del hermano mayor con la perdición del hermano mayor? Porque la perdición del hermano menor es muy evidente. Pero, por ejemplo, aquí pueden haber hermanos mayores perdidos, que no es evidente. El hermano mayor dice que se puso furioso. Entonces las palabras del hermano mayor destilan resentimiento. Pónganle cuidado, ¿no es cierto? Destilan resentimiento. La primera señal de tener un espíritu de hermano mayor es cuando tu vida no es como deseas y no te sientes triste, sino profundamente enojado y amargado. Porque tú piensas que el estar viniendo a la iglesia, pensemos en usted que viene regularmente, ¿no? Usted que viene regularmente, que incluso sirve y todo. Entonces lo que usted piensa es que su vida tendría que ser totalmente exitosa. ¿Ya? Que a usted no tendrían que cortarle ni el agua ni la luz. Que debería tener dinero para todo. Pero resulta que no es así. Entonces tiene sus problemas. Entonces dice, pero yo no entiendo. Yo no entiendo. Yo voy a la iglesia regularmente y sea como sea, haciendo el esfuerzo, doy mi ofrenda. Pero ¿por qué me tiene que ir a mí así? Mira qué sutil es el asunto, ¿no es cierto? Es sutil. Los hermanos mayores creen que si llevan una buena vida, deben obtener permanentemente una vida buena. Deben. O sea que Dios les debe una buena vida. ¿Ah? Es que por eso es que la mayor cantidad de gente viene a las iglesias. Porque vienen a las iglesias para que al estar en una iglesia, Dios les quede debiendo el cuidarlos, el proveerles, el darles salud, el darles trabajo, el darles todo. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo a la iglesia. ¿Sí entienden, cierto? A mí me toca machacar en esto porque es importantísimo que entienda que hay otro tipo de perdición. Porque pensamos que la única perdición es estar en los pecados crasos. Pero este otro tipo de perdición es más sutil. Porque tú piensas esto, piensas que debes obtener permanente una buena vida y que Dios te debe una vida sin obstáculos, porque tú te estás esforzando en cumplir los parámetros de Dios, en cumplir los mandamientos de Dios. Entonces Dios tiene que
Tiene que premiarte por eso. ¿Qué sucede entonces si tú eres un hermano mayor y te va mal en la vida? Te pones furioso con Dios. Pensarás que no te mereces eso después de lo mucho que te has esforzado para ser una persona decente. Pero, ¿qué sucede si te ha ido mal en la vida cuando sabes que no has cumplido con tus reglas? Porque ese es el otro asunto, ¿no? Entonces, porque tú te esfuerzas en llevar una vida, pero de pronto una canita al aire. Y entonces ya no te pones furioso con Dios, sino contigo mismo. Te llenas de autodesprecio, de dolor interno. Entonces hay dos posibilidades que pueden llegar. Dios te odio o me odio. Mira qué tremendo esto. No, hermano, no, porque yo he escuchado, no, es que yo no sirvo, no, es que yo le fallé y no, yo creo que, no, aquí no hay campo para mí, yo soy terrible, yo soy de lo peor, yo soy lo que no tapó el gato, ya saben, ¿no? Ya saben cómo es todo lo que se dice. Entonces, la incapacidad de los hermanos mayores para manejar el sufrimiento se deriva del hecho de que su observancia moral está orientada por los resultados, claro. Ellos dicen, si yo voy a la iglesia, tiene que irme bien. Entonces, tengo que ir el domingo a la iglesia para que Dios me bendiga la próxima semana. Y si no te bendice la próxima semana, entonces te pone bravo. ¿Con quién? Llevan una vida buena, no para regocijarse en los actos bondadosos, sino como una forma calculada de controlar su entorno. Ahí fue donde les conté esa historia, cuando Jesús le dice a los discípulos, me gustaría que cargaran una piedra por mí, ¿se acuerda? Pero escuche lo que le dice, ¿no? Me gustaría que cargaran una piedra por mí. Entonces todos se llevaron una piedrita así y el avispado de Pedro, ¿qué hizo? Cogió una chiquitica. Y cuando llegó arriba, ¿qué dijo? El Señor dijo, como llegó la hora del almorzar, que la piedra se convierta en pan. Entonces todo con su pan con chicharrón. No, chicharrón no, pues porque eran judíos, ¿no? Pero, imagínense, Pedro, un solo bocado y almorzó. Y ya al bajar le dijo, me gustaría que cargaran una piedra por mí. Y ahí sí se echó una piedrota al hombro, Pedro. Y cuando llegaron abajo, ¿qué les dijo? Ahora lancen las piedras al río, les dijo. Entonces se quedaron, pero ¿cómo así? Entonces le dijo, ¿no recuerdan lo que les pedí que hicieran? ¿Qué les dijo? Carguen una piedra por mí, dijo el Señor, ¿no? Por mí. ¿Ustedes por quién estaban cargando las piedras? Pedro la estaba cargando por él, por eso cogió la más pequeñita. Y cuando bajaba cargando la piedrota, ¿por quién la estaba cargando? Por él. Porque dijo, a la hora de la cena, así que se convierta en pan y voy a tener. Entonces, al igual que Pedro, los hermanos mayores esperan que su bondad se vea recompensada, y si esto no sucede, viene la confusión y la ira. Ya he escuchado, es que yo no entiendo, pastor, yo no entiendo. Mire, ahora que me he dedicado, ahora que estoy participando en la oración, ahora que estoy viniendo, pues no, ahora hasta compré una Biblia, y mire cómo me está yendo. Entonces, si crees que la bondad y la decencia son el camino para merecer una vida buena por parte de Dios, estarás consumido por la rabia, pues la vida nunca transcurre como queramos. Hombre, si esto fuera así, cualquier negocio que un cristiano pone, debería echar para arriba, ¿sí o no? Pastor, ¿puede orar por mi negocio?
Y entonces es un peligro, porque si uno va a orar y el negocio le va mal, el pastor oró mal, ¿no? No oró en el espíritu. O antes el asunto era, compré un carrito, si lo puede ungir con aceite. Tocaba preguntarle, pero ¿qué aceite usa tu carro? ¿No? Y a veces uno caía en eso. ¿Por qué? Porque entonces, si unges ese carro ni te va a fallar ni se va a chocar. Mejor dicho, que SOAT no va a necesitar. Pero apenas sales de la iglesia te chocas. Entonces, ¿qué pasa? No, es que yo no entiendo. Yo no entiendo. Yo les decía que también vemos que el hermano mayor tiene un fuerte sentido de superioridad, porque para él su propia moral es mucho mejor que la de su hermano, un amante de prostitutas. Entonces, eso lo hace sentir superior. ¿Ya? Utiliza un lenguaje despectivo para hablarle a su padre de su hermano. Este es tu hijo, le dice. No, si es tu hermano. ¿Qué va a ser mi hermano este? Amante de prostitutas. Entonces ya no lo considera como hermano. Hermanos mayores, óigalo bien. Hermanos mayores. Por eso yo te digo que pareciera normal que, por ejemplo, si tú ves un hermano que ha cometido alguna falta, pareciera normal que tú lo menosprecies. Es que la Biblia dice, con tales ni siquiera comáis. Entonces lo dejan solo por allá. Pero bueno, ya se va a dar cuenta más adelante lo grave de este asunto. Los hermanos mayores construyen su autoimagen en torno a ser muy trabajadores, morales, miembros de una élite, ¿no es cierto?, de una rosca. Son hábiles, son inteligentes. Y esto conduce inevitablemente a que se sientan superiores a quienes no tienen las mismas cualidades. Por eso hay que entender que cuando el Señor llama a servir, no te llama a ascender, sino a disminuir. Esa es la diferencia que la iglesia tiene con el mundo. En el mundo son ascensos, ¿cierto? Pero acá, en el reino, cuando el Señor te llama a servir, es a ponerte por debajo de los demás. Y eso pocos entienden. Y de hecho la comparación competitiva es la principal forma como los hermanos mayores obtienen un sentido de su propio significado. Ellos a todo el mundo les cuentan que ellos oran 2, 3 veces al día, que ellos siempre leen la Biblia, que ellos se la pasan escudriñando los arcanos, ¿no? Que Dios les habla a ellos directamente. He escuchado mucho decir, eso que enseñó el pastor ya el Señor me lo había mostrado. Sí. Y esta dinámica se vuelve intensa cuando los hermanos mayores se enorgullecen de su religión, por encima de todo. Mira qué tremendo es esto, ¿no? Porque si un grupo cree que Dios les favorece porque su doctrina es particularmente cierta, por sus formas de adoración, por su comportamiento ético, entonces su actitud con respecto a los que carecen de esas cualidades puede ser hostil. Eso fue un peligro al comienzo porque el Señor ha hablado mucho, nos ha mostrado algunas cosas. Por ejemplo, usted sabe que el velo en las mujeres no todas las congregaciones lo aplican, ¿cierto? Pero lo peligroso que podía ser pensar que porque nosotros en la congregación sí aceptamos la doctrina del velo, somos superiores a otras congregaciones que no lo aceptan, ¿ya? Y menospreciamos. Esa es una de las cosas de los hermanos mayores. Y su superioridad moral se esconde bajo la afirmación de que solo están en contra de los enemigos de Dios. Entonces dice, es que a nosotros se nos fue dada la revelación, a ustedes no.
Mire que eso es sutil, por eso le digo que es una perdición sutil. Que podemos nosotros llegar a pensar que somos lo mejor, pero que seamos lo mejor solo le corresponde decirlo a Dios, no a nosotros. Porque el hijo mayor de la parábola, él se sentía muy superior a su hermano. De tal forma que lo trataba, lo menospreciaba, lo trataba mal. Pero al final lo que Dios deja ver es que ninguno de los dos estaba aprobado. Óigalo bien. Si miramos al mundo bajo esta óptica, es muy fácil justificar el odio y la opresión en nombre de la verdad. Porque las guerras, incluso las cruzadas, las guerras religiosas se llevaron por eso. Pelear porque yo tengo la verdad y tú no la tienes, entonces yo tengo que imponerme sobre ti. Y hacían guerras en el nombre de Dios. Pero los dos estaban equivocados, fíjense. Independientemente de sus logros espirituales, quienes ya no están seguros de que Dios los ama y los acepta en Jesús, son personas radicalmente inseguras a nivel inconsciente. ¿Sabe que una de las cosas que más debería fortalecernos a nosotros es saber que Dios nos ama? Pero estar seguros que Dios nos ama. Pero si tú llegas a sentir que Dios no te ama o que Dios no te acepta, eso te genera inseguridad. Porque yo puedo sentir que Dios me ama. ¿Cuántos sienten que Dios los ama? Pero siente esa seguridad. Porque si sientes la seguridad que Dios te ama, tú te levantas confiado. Porque sea como sea que amanezca el día, sea lo que sea que esté pasando, Dios te ama. Y eso te da seguridad. Si estás enfrentando momentos difíciles, si estás enfrentando momentos complicados, sí, no te puedo decir que no puedas tener temor o preocupación, pero todo eso se calma cuando sabes que Dios te ama, ¿cierto? Porque a mí Dios me ama. A mí también, claro, es lo que tiene que decir, a mí también. A mí también. Porque cuando no sientes eso, se genera inseguridad en ti. Y cuando se genera inseguridad en ti, es cuando quieres agarrarte de seres humanos. Te agarras de seres humanos para que sean los seres humanos los que te den a ti la alegría, la seguridad. Y ningún ser humano puede darte seguridad. ¿Sí? Usted puede buscar, hermana, casarse con un ricachón para que le dé seguridad. Pero lo más seguro es que se va a equivocar. Porque primero que todo, que no hay ningún ser humano que te pueda dar seguridad. No hay. Ni tampoco hay un ser humano que te pueda dar la felicidad plena. No lo hay. Por eso te digo, eso te genera inseguridad y esa inseguridad se manifiesta en el orgullo, en una defensa férrea de su rectitud y en la crítica defensiva a los demás. ¿Por qué? Porque son inseguros. Entonces el inseguro, pues dicen los psicólogos que el complejo de superioridad es un complejo de inferioridad disfrazado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen los hermanos mayores? Porque se sienten inseguros. ¿Cómo hacen los hermanos mayores para seguirse sintiendo mayores? Hablando mal de los hermanos menores. ¿Cierto? Hablan mal de los hermanos menores. La superioridad moral del hermano mayor no solo produce esa separación, ¿no es cierto? Esa separación, sino también un espíritu sentencioso que no perdona a nivel personal. Oiga bien,
¿A quiénes les cuesta perdonar? ¿Hay alguien aquí que le cueste perdonar? A Andresito le cuesta perdonar, ¿no? ¿Por aquí? Ay. ¿Por acá? ¿No les cuesta perdonar? ¿Sí les cuesta perdonar? ¿Por aquí sí les cuesta perdonar? Bueno, este hermano mayor no puede perdonar a su hermano menor por la forma en que ha socavado el lugar de su familia en la sociedad. Socavado su nombre, disminuido su riqueza. Es que hay que ver, ¿no? Se le llevó su riqueza, ahora vuelve y le toca volver a compartir, entonces no puede perdonar. Destaca el hecho de que el hermano menor haya estado con prostitutas, mientras que él ha llevado una vida casta en su hogar. Este perdió todo con prostitutas y ahora vuelve. No puedo perdonarlo. Yo nunca haría algo tan malo. Eso dice, ¿no? Yo nunca haría algo tan malo. Y como no se considera parte de una comunidad de pecadores, que queda atrapado en su propia amargura, porque no hay un lugar en el que él quepa. Él es demasiado bueno. ¿Ya? Él es demasiado bueno para los demás. Es imposible perdonar, oiga bien, y escuche bien esto, es imposible perdonar a una persona si te sientes superior a ella. ¿Sí está de acuerdo o no? Es imposible perdonar a una persona si te sientes superior a ella. Si no puedes controlar tu temperamento y ves que alguien está perdiendo el control del suyo, del mismo modo en que lo haces tú, ¿no? Y los dos se salen de la ropa, tiendes a perdonarlo porque sabes que no eres mejor persona que él. Y dices, bueno, ¿cómo puedo sentir esto por él si soy igual de malo? Porque están iguales. Sin embargo, debido a que el pecado y la antipatía que siente el hermano mayor por Dios están ocultos debajo de varias capas de autocontrol y de comportamiento, porque se sienten inconformes con Dios, pero ponen cara de santos. Y de que los hay, fíjense. ¿Ya? Él no tiene ningún problema en sentirse superior a casi todas las personas. ¿Qué problema tan serio es este de los hermanos mayores? ¿Ya? Por eso esos hermanos mayores, cuando ven a una persona que de pronto se descarrió y regresa, lo miran raro y no se sientan junto a él, y si acaso lo saludan con un movimiento de cabeza, porque se sienten superiores. Póngale cuidado a eso. Se sienten superiores a este. Yo me ponía a pensar en qué sentido uno puede sentirse superior a alguien que venga hoy a la iglesia después de un tiempo, después de haber pecado y regrese. ¿Será que yo puedo sentirme superior a él? Porque eso es lo que pasaba con este. Si ven a alguien que miente, que engaña a su esposa o no le ora a Dios, lo miran con desprecio. ¿Oyeron? Si esta persona les hace daño, los hermanos mayores sienten que su historial intachable les da derecho a ellos a ofenderse a lo grande y a recordar perpetuamente la ofensa del otro. Yo jamás podré perdonar esto. Ese es cuando se repite eso, ¿no? Es que hacerme eso a mí, que yo soy tan santo. Esas son las actitudes del hermano mayor. Ahora, son sutiles. ¿Por qué? Porque el otro se siente aparentemente respaldado porque lleva una vida aparentemente moral. ¿Sí? Entonces, el que no se toma los tragos, se siente superior al que se los toma. Y no le perdona cuando lo ve hebreo. No, y es que yo sí puedo juzgarte, dice. ¿Por qué? ¿Por qué?
Si el Señor mismo dijo, porque no hay ni uno solo bueno. Entonces, ¿con qué carota vas a juzgar? Es que yo no hago lo que Él hace, pero haces cosas peores. Entonces no tienes ninguna moral para juzgar. Entonces, es probable que el hermano mayor necesitara ese hermano menor, porque ese hermano menor como que era caspa desde pequeño, ¿no? Entonces parece que el hermano mayor necesitaba a este hermano menor para criticarlo a fin de que de reafirmar su propia imagen. Porque a veces pero es que usted no viene, pero es que ese otro tampoco viene, ese es peor que yo. Ese sí es peor que yo. Es que ese hace esto, aquello, yo no lo hago. Y simplemente lo hace para reafirmar su propia imagen. Y es probable que haya contribuido a que sea más difícil que el hermano menor reconozca sus problemas y cambie su comportamiento. Pues claro, pues el hermano mayor siempre achacándole al menor todas las cosas malas. Es que eres de lo peor, que tú no estudias, que tú no ayudas en la casa, que tú no haces esto, que tú... Entonces el otro lo tenía aburrido. Cuando el hermano menor sale de ese estado de negación y el padre lo recibe, el hermano mayor comprende que el patrón se ha trastocado y estalla en furia. Claro, todo lo que a él lo hacía sentir seguro se fue a la basura cuando el papá recibe al hermano menor. Porque para él, el papá nunca debería haber recibido al hermano menor. Nunca. ¿Por qué? Porque ese era de lo peor. En cambio, él era un hijo bueno, pero cuando el hermano menor es recibido por el padre, se le cae el edificio al hermano mayor y estalla en furia. Por eso es que dice aquí que estaba furioso y que no entraba a la fiesta. Si el hermano mayor conociera su propio corazón, habría dicho, bueno, simplemente soy muy egoísta y le causo tanto dolor a mi padre a mi manera, como mi hermano se lo causó a su manera. Porque el hijo mayor le estaba causando dolor al padre. Porque el hijo mayor hizo que su padre saliera a rogarle que entre a la fiesta. Él hubiese entendido que le estaba causando, así sea de otra manera, pero estaba causando dolor a su padre, así que no tengo derecho a sentirme superior. Entonces, habría tenido la libertad de ofrecerle a su hermano el mismo perdón que le ofreció su padre. Mire, hermano, vamos a ver, porque yo estimo que el próximo domingo podemos acabar este tema, pero vamos a descubrir algo impactante en todo esto. Impactante. Que va a transformar nuestra vida espiritual. Porque él, si hubiese entendido eso, que él estaba diciendo al Padre, yo nunca te he desobedecido, ya le estaba desobedeciendo. Yo siempre te he respetado, ya lo estaba irrespetando. Así que lo primero que tenía que haber dicho, Padre, perdóname. Porque así como mi hermano te ofendió a su manera, yo te estoy ofendiendo también a mi manera. Entonces hubiera podido ir donde el hermano menor, abrazarlo y decirle, hermano, bienvenido. El hermano menor, hermano mayor, perdóname, no hay problema, yo te perdono. Hubiera sido diferente. Pero los hermanos mayores no se ven a sí mismos de este modo porque su rabia es una prisión fabricada por ellos mismos. Ellos son intocables. Ellos son intocables, los hermanos mayores son intocables. Póngale cuidado a esto. Los hermanos mayores son intocables. Los hermanos mayores se creen perfectos. Los hermanos mayores creen que ellos merecen todo y que los que fallan, esos deben ser excluidos. Y otra señal de los que tienen un espíritu de hermano mayor, y mire, ojalá lo entienda, es una enfermedad, es una conformidad triste y basada en el miedo. Póngale cuidado a esto. El hermano mayor se jacta de su obediencia al padre. No,
siempre te he obedecido, le dice. Pero expresa su motivación, porque dice, tú sabes cuántos años he trabajado para ti. Como quien dice, tú sabes cuántos años he trabajado como esclavo para ti. Para estar seguros, ser fiel a un compromiso implica, y escuche bien esto, escúchelo, para que de pronto entienda por qué usted está aquí. Ser fiel a un compromiso implica cierto grado del sentido del deber. Hay quienes están aquí por deber, ¿cierto? Hay quienes están aquí porque les tocaba servir. Hay quienes están aquí porque pues a la final los papás los trajeron. Hay quienes están aquí porque les dijeron, si no vas hoy al culto, no hay almuerzo. Entonces póngale bien cuidado a esto. Ser fiel a un compromiso implica cierto grado, sí. Si yo quiero ser fiel a un compromiso, ya implica cierto grado del sentido del deber, por supuesto. Por supuesto, si yo hago un compromiso contigo, me debo a ti, porque hice un compromiso contigo. Muchas veces no queremos hacer lo que debemos, y sin embargo lo hacemos en nombre de la integridad. Es que tengo que cumplir porque es un deber para mí. Hice un compromiso, tengo que cumplir. Entonces hay responsabilidad, integridad. Pero el hermano mayor muestra que su obediencia hacia el padre solo consiste en cumplir el deber. No hay alegría, no hay amor ni recompensa en ver a su padre complacido. Él no le servía a su padre por verlo feliz a su padre. Él le servía a su padre porque tenía que servirlo, porque debía servirlo. ¿O a usted no le molesta cuando le dice a su hijo, a su hija, ve y me haces eso? ¿Cierto que es fastidioso? ¿Ya? Que a veces uno tiene que decir, ya, deja ahí, yo mismo voy. Ya voy. Y a veces fallamos cuando le decimos, es que tienes que obedecer. ¿Y por qué tengo que obedecer? Porque soy tu papá. O sea, manejan la obediencia solamente porque pero no hay amor. ¿Sí entiende? Por eso le digo, ser fiel a un compromiso implica cierto grado del sentido del deber, por supuesto. Por supuesto. Si hacemos un compromiso, tenemos el deber de cumplirlo. Muchas veces no queremos hacer lo que debemos, porque hay veces, ¿no es cierto?, que no queremos hacerlo, sin embargo lo hacemos en nombre de la integridad. Pero el hermano mayor muestra que su obediencia hacia el padre solo consiste en cumplir con el deber. ¿Por qué estás aquí? Por deber, por integridad. Hiciste un compromiso. No, es que yo prácticamente hice un compromiso con Dios de venir todos los domingos. Hacer el novenario. Mira la diferencia, ¿no? Porque no hay alegría, no hay amor, ni recompensa ver a su padre. ¿Cómo que no hay amor? Pues entonces, ¿por qué te duermes? Mira lo fastidioso que sería que tu padre te esté hablando y tu padre te habla y te está hablando y tú. ¿Lo harías? No lo harías, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo haces aquí? Es que usted es aburrido, me dices. Que no soy yo el que te habla. Del mismo modo, los hermanos mayores son meticulosos en el cumplimiento de las normas éticas y en el asumir todas las responsabilidades tradicionales a nivel familiar, incluso cívico o comunitario. Sin embargo, es un servilismo y una molestia sin la menor alegría, porque hay personas, hablemos de los servidores, que son muy puntuales, ¿cierto? Y son muy puntuales. Si dicen a las 8, están unos minutos antes de las 8. Son muy cumplidores.
pero ha sido el hábito de su vida, incluso desde antes de ser cristiano. ¿Ya? Pero entonces, al empezar a servir, siguen siéndolo, pero para cumplir el deber. No hay alegría, no hay amor, ni recompensa al ver a su padre complacido. Porque si así fuera, no habrían peleas entre los hermanos, ya sea en el servicio acá, que a mí no me subes el micrófono, que solo le subes a uno, que a mí me lo bajas. Yo canto bien, pero se me oye mal. Entonces, ¿por qué estás ahí? Por deber. Pero no hay amor, no hay alegría, ni siquiera el deseo de que el Padre Dios esté complacido. Del mismo modo, por eso le digo, para los hermanos mayores todo es un servilismo y una molestia, sin la menor alegría. Toca ir al culto, me toca servir, me toca el turno. Qué pereza, pero toca ir. Sí está entendiendo, ¿no es cierto? Y miren lo sutil que es. Y sin embargo, a pesar de que vienes con ese desinterés en tu corazón, sirves. ¿Pero a quién? Ahí estás cargando una piedra para ti, no para Dios. La palabra servil tiene una connotación fuerte de ser obligado o empujado en lugar de sentirse atraído. Por eso el servicio es tan delicado, porque el servicio te puede aprobar o te puede reprobar. Porque la persona que quiere servir habría que preguntarle por qué quiere servir. Porque hay quienes piensan que tienen que servir para estar más cerca de Dios. De pronto eso te va a alejar más de Dios por la actitud. Porque si tú vienes a servir solo para pelear con los demás, ¿para qué diablos? ¿Para qué? Porque yo escucho, ¿no es cierto?, que hay personas que solo lo que hacen es disociar en el servicio, poner problemas. Entonces, ¿para qué? ¿A quién se está sirviendo? Porque si yo vengo a cantar y a mí no me dan micrófono, porque pues realmente no es porque no quieren darte, sino porque de pronto no hay suficientes micrófonos, entonces piensas que te están segregando, que no te quieren y que Dios no te va a oír. Un esclavo trabaja por miedo, miedo a las consecuencias impuestas por la fuerza. Entonces resulta que si no voy, de pronto me cae un rayo y me parte. Me va mal en el negocio. Tengo problemas en el hogar. Tengo problemas en las finanzas. Esto nos lleva a la raíz de lo que motiva al hermano mayor. Póngale cuidado, qué grave este asunto, hermano. Porque ahí es la forma en que nosotros tenemos que poner la mano en el corazón. ¿Y por qué nosotros asistimos a los cultos? Ahí es donde se ve que cuando las cosas empiezan a irte mal, ahí quieres agarrarte de la mano de Dios. Un bombero. Porque los bomberos la pasan bien solamente hasta cuando hay incendio. Ahí los llaman. Así pasa. Hay incendio, hay problemas, Dios.
Y nosotros debemos estar convencidos de que a Dios no le metemos los dedos a la boca. ¿Sí me entiende? En última instancia, los hermanos mayores se comportan bien, no por alegría y amor, sino por miedo. ¿Hay hermanos mayores aquí? Menores. Nada, ¿no? Los hermanos mayores se comportan bien solo por miedo. No lo hacen ni por alegría ni por amor. ¿Por qué usted no se pega las bailadas los viernes? Aunque tiene ganas. Piénselo. ¿Por qué? Bueno, a algunos ya se les quitaron las ganas, ¿no? Pero ya porque les duelen las piernas. Pero ¿usted por qué no se pega los bailaches los viernes? No, de pronto me ven, ¿no? De pronto me ven, de pronto pasa algo, Dios me castiga, me va mal. Por eso no voy, a pesar de que en espíritu estás allá. Pero no va, el cuerpito cobarde no va. ¿Qué es eso? ¿Obediencia? Eso es servilismo. Eso es servilismo. Porque esa obediencia no está producida, no está originada en el amor. Ponen serios, ¿no? Entonces de aquí en adelante voy a ir. Es problema suyo. Donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Hablemos, por ejemplo, sobre el decir la verdad. Póngale cuidado a ¿no? Hablemos sobre el decir la verdad. Uno podría decir como consejo, hombre, di la verdad. Siempre di la verdad. Es por tu propio bien. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tienes que pagar un precio muy alto por decir la verdad? ¿La dirías? Porque es bueno decir la verdad, ¿o no? Pero cuando decir la verdad te causa mucho problema, ¿la dirías? ¿Qué sucede cuando decir una mentira supondría una ventaja estupenda para ti? ¿Dirías la mentira? ¿Sí? Cuando van a tu negocio y ofreces esto y te dicen, yo se lo compro, pero si es importado. Claro que es importado. Traído directamente de Guaitarilla. No, digamos, no, esto es lo de Estados Unidos y tú sabes que lo hicieron por aquí a la vuelta. Pero si me decías esa mentirita, podías vender el producto y ganabas más dinero. Entonces la pregunta es, a ti te dicen, di la verdad, porque es para tu propio bien. Te vuelvo a preguntar, ¿qué sucede cuando tienes que pagar un precio muy alto por decir la verdad? ¿La dirías? La obediencia del hermano mayor solo conduce a un cumplimiento servil y a regañadientes de la ley. O sea, decimos la verdad cuando nos conviene. Ahí sí somos honestos. Ahí somos honestos, ¿no es cierto? Una cosa es ser honesto y evitar las mentiras por tu propio bien, pero otra muy distinta es hacerlo por el bien de Dios, de la verdad y por el amor a los seres que te rodean. Mira esto. Una persona que esté motivada por el amor y no por el miedo, no solo obedecerá a la letra de la ley, sino que se esforzará en manejar su negocio con transparencia, con integridad. Ojo, ¿no es cierto? Porque hasta en eso tenemos que mirar a los hermanos mayores.
La honestidad, producto del miedo, no hace nada para sacar de este mundo el mal, el egocentrismo radical del corazón humano. ¿Por qué? Cuando más la moralidad basada en el miedo lo fortalece, pues en última instancia los hermanos mayores están siendo morales solo por su propio beneficio. O sea, tú te portas bien por tu beneficio, no porque anheles portarte bien o porque sepas que portarte bien es lo correcto como una respuesta al amor de Dios, sino por tu propio beneficio. Pueden ser amables con los demás, ayudar a los pobres, pero a un nivel más profundo lo hacen para que Dios los bendiga en la versión religiosa de la hermandad de los hermanos mayores o para que la gente vea que son personas caritativas. Cuando yo analizaba todo esto, yo digo, estamos llevados, hermano. ¿Ya? Porque a veces nosotros cogemos y le damos algo a alguien con la seguridad de que Dios nos va a devolver el doble. ¿Cierto? Hacemos bien a los demás porque sabemos que eso como que nos va a ganar puntos a los ojos de Dios. Todas son actitudes equivocadas. Oiga, ¿dónde ha estado nuestro cristianismo? ¿Dónde ha estado? Por eso el Evangelio, cuando estaba Jesús enseñando esto, estaba enseñando cómo todo depende de la humildad. Todo depende de la humildad. Hay una historia, ¿no?, que de pronto les ilustra más este aspecto. Dice que una vez un jardinero que cultivaba zanahorias, preciso salió una zanahoria grandota, no era una zanahoria gigante. Se la llevó al rey y le dijo: Señor mío, esta es la zanahoria más grande que haya cultivado o vaya a cultivar. Por lo tanto, quiero dártela como una señal de mi amor y respeto por ti. Entonces el rey se conmovió, dice, y evaluó el corazón del hombre. Y mientras éste se daba la vuelta para retirarse, el rey le dijo: espera, le dijo, se nota que eres un buen trabajador de la tierra. Tengo un terreno al lado del tuyo. Quiero dártelo como un regalo para que tú puedas cuidarlo. El jardinero se sorprendió, regresó feliz y complacido a la casa, pero un noble de la corte que estaba mirando el asunto, dijo: ve qué interesante, si eso es lo que éste recibe por una zanahoria, ¿qué recibiré si le doy algo mejor al rey? Entonces fue y sacó un semental, ¿no?, un caballo hermoso, y se lo llevó al rey. Y le dijo: Señor mío, crío caballos y este es el más hermoso que he criado o que vaya a criar. Por lo tanto, quiero regalártelo como una prueba de mi amor y respeto por ti. Ponle cuidado, ¿no es cierto? El rey examinó su corazón, le dio gracias, recibió el caballo y lo despidió. Y el noble pues quedó perplejo, ¿no? Y antes de que salga, el rey le dijo: déjame explicarte. Ese jardinero me estaba dando la zanahoria a mí, pero tú te estabas dando el caballo a ti mismo. Eso es lo que pasa con muchos cristianos, que levantan sus manos al cielo para que los demás vean que está levantando las manos al cielo. No las están levantando a Dios, se las están levantando para ellos mismos. Se portan bien, quieren servir y sirven de la mejor manera, no por Dios, sino para que todo el mundo vea cómo ellos sirven.
Amén. ¿Sí ve cómo nos baja el Señor del bus? Los hermanos mayores pueden comportarse bien con los demás, pero no por placer en los actos en sí, ni por amor a las personas, ni por complacer a Dios. Y uno lo siente en los abrazos. Porque un abrazo cuando hay afecto uno lo siente, ¿o no? ¿Sí o no? Pero uno siente abrazos también cuando uno lo abraza y es como que le estuvieran clavando la puñalada por atrás. ¿Sí o no? Pero sin embargo, a la óptica, qué querendón. Por eso le repito esto. Los hermanos mayores pueden comportarse bien con los demás, pero no por placer en los actos en sí. O sea, ellos te pueden abrazar, pero no porque quieran abrazarte, sino porque necesitan que los demás vean que tú eres cariñoso. Amén. O son como aquellos que estudian la palabra solo cuando les toca predicar. Salud. Ah, realmente no están alimentando a los hambrientos ni vistiendo a los pobres, sino que se están alimentando y vistiendo a sí mismos. Así que esa platica que usted ofrendó porque lo vean los demás, esa platica se perdió. La egolatría fundamental del corazón no solo se conserva intacta, sino que es alimentada también por el moralismo basado en el miedo. Cuando digo el moralismo basado en el miedo, ¿por qué? Pongámosle lo mismo del bailache del viernes. ¿Por qué no te vas a bailar el viernes? A pesar de que tus amigos te dicen, ¿qué? Vamos, hombre. ¿Será? Es que el culto. Ay, hombre. Una besita. Ay, ¿será? No, no, mejor me voy al culto. De todas formas, en espíritu los acompaño. Ah, ¿por qué no te vas? Por miedo. Diferente fuera que no fueras por amor. No, es que yo quiero ir al culto. Disfruto estando en el culto. Ve, hay un partido el domingo. No, qué piedra, tengo culto, hombre. Qué piedra. O sea que no vas. No, hombre, tengo culto. Y viene al culto. ¿Crees que Dios dice que bueno vino al culto? No, porque no hay amor. ¿Sí entiende? Son hermanos mayores. Pero sin embargo, le vuelan la cabeza al que no vino. Yo por lo menos no quería venir, pero vine, dice. Entonces, la egolatría fundamental del corazón no solo se conserva intacta, le digo, sino que es alimentada por ese moralismo, pero el moralismo basado en el miedo, que se manifiesta de formas impactantes. ¿Por qué crees que hay tantas iglesias plagadas de chismes y peleas? Ah, porque, oiga, hermano, venga, venga, le cuento lo que acabo de ver. Que no salga de usted, que no salga de usted. ¿O por qué tantas personas morales llevan vidas aparentemente castas y súbitamente caen en pecados? Porque debajo de ese desinterés aparente hay una gran egolatría. Egolatría es cuando tú eres el centro de todo, ¿no? Cuando tú eres tu Dios.
Entonces los deberes religiosos y morales son una carga fuerte, a menudo aplastante. Sí, sí, hermano. Porque venir al culto va, va a exigir de ti el renunciar a muchas cosas que la carne te incita. La frustración emocional y el cansancio interior con la vida son reprimidos, son negados. Ahora, los hermanos mayores se encuentran bajo una gran presión para parecer felices y contentos, incluso ante sí mismos. Ese es el problema. Imagínense en el caso del pastor. Es que es el pastor, pues, el pastor. Entonces el pastor siempre tiene que venir con sonrisa, tiene que venir de buen genio, siempre tiene que venir. Y de pronto el pastor no se aguanta ni a sí mismo. Pero le toca venir a pelar las muelas. ¿Qué más, hermano? Esa es la razón por la que en algunas ocasiones hermanos mayores altamente morales desordenan sus vidas y para la conmoción de todos los que los conocían, dejan sus obligaciones y comienzan a vivir como hermanos menores. Porque es una carga que no puedes llevar, ¿entiendes? Es una carga que tú no puedes llevar. Si tú llevas una vida aparentemente cristiana por obligación, no por amor, no vas a poder con eso. No vas a poder. Tú puedes llegar y temblar y descoserte aquí danzando o llorando o lo que quieras, ¿ya? Y tratar de poner una cara de santidad. Pero si lo haces por deber, por obligación, no vas a poder con eso. En algún momento explotas y te vamos a ver como un hermano menor viviendo en las posilgas. Por eso el Evangelio es para disfrutarlo, no para sufrirlo. Amén. ¿De qué me sirve a mí sentarme a juzgar al hermano que encontré en el restaurante, que me pidió un churrasco y él se pidió su churrasco, y yo me pido una gaseosa y él se pide una cerveza? Y a ti se te van las babas por la cerveza del hermano. Pero no te la pide porque, no, es que yo soy hermano mayor. Y el otro sí lo ves pegándose ahí. No, es que el hermano sí está mal. El que está mal eres tú. Porque aunque no lo pienses, tú te estás tomando no solo una, sino todas las cervezas. De ahí viene la hipocresía en todo esto, hermano. Por eso criticamos, juzgamos a las personas que no hacen lo que nosotros hacemos, pero no nos damos cuenta que nosotros lo hacemos por obligación, no lo estamos haciendo por amor. Miren los conflictos que hay para hacer aseo al templo. ¿A quién le gusta hacer aseo? Hay personas que son obsesivas en el aseo. Les gusta, ¿no? Hay otros que los únicos baños que se toman son de sol, ¿no? Pero hablemos del aseo en la iglesia. ¿A quién le gusta? Diga, ¿quiénes quieren venir a hacer aseo a la iglesia? Pero como se dice que todos los que vienen a hacer aseo a la iglesia tienen que hacer aseo a la iglesia para que puedan servir en otras áreas, entonces que les toca venir a hacer aseo. ¿Cierto? Y cuando vienen a hacer aseo y de pronto no viene el otro, no, pues que me tocó a mí solo, hombre. No vino el otro y no, es que a mí solo me tocó. Y qué duro, ¿qué es esto? Hombre, déjelo ahí. Déjelo ahí. Tampoco le sirve que uno diga, ve qué bonito que es el templo. Sí, sí, pastor, me tocó a mí venir a hacer aseo. Y me tocó solo porque los otros hermanos no vinieron. Te fregaste ya, hermano mayor. Te fregaste. Mira lo delicado que es este asunto.
Por eso te digo que es una perdición sutil. ¿Ah? Sutil. Empezando por los que se les dice que quieran participar de un grupo de aseo y le van sacando el cuerpo, que no, a mí más bien póngame a predicar. ¿No? Pero como les toca meterlos en un grupo, pues tocó. No, hermano mayor. Si no hay amor, no lo hagas. No lo hagas. Porque te estás perdiendo. Ah, o sea que ahora le salía de ver. O sea que esos que no vienen, esos sí están bien. No, esos igual están perdidos. Pero tú te estás perdiendo pensando que te estás salvando. ¿Sí está entendiendo eso? Es importante que vaya cambiando esos conceptos. La última señal del espíritu del hermano mayor es una falta de seguridad en el amor del padre. El hijo mayor dice, nunca me hiciste una fiesta, le dice. Nunca me hiciste, ¿se acuerda que le dice, no? Nunca me hiciste una fiesta, le dice. No hay danzas ni festividad en torno a la relación del hermano mayor con su padre. Mientras trates de ganar tu salvación, oiga bien esto, mientras tú trates de ganar tu salvación controlando a Dios por medio de tu bondad, nunca estarás seguro de haber sido lo suficientemente bueno para Él. ¿Sí entiendo eso o no? Mira, Dios te ama no por lo que le das, sino por lo que tú eres. Pero te repito esto, si tratas tú de ganar la salvación controlando a Dios por medio de la bondad, nunca vas a dar la talla. Nunca. Nunca. Yo siempre pongo el ejemplo de los ramos, porque podemos decir que este que trajo el ramo más grande es más salvo que el que trajo un ramo pequeñito. Habría que ver quién lo trajo por amor y no para exhibirse. Imagínense un ramo bien bonito aquí, ofrenda del hermano fulano de tal. No sirve absolutamente de nada. ¿Ya? Porque quieres manipular a Dios por medio de tu bondad aparente. Lo quieres manipular. Quieres manipular a Dios por medio de venir a los cultos, a dormir. No, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. ¿Cuáles son las señales de esta falta de seguridad? Hemos mencionado una. Cada vez que sucede algo malo en tu vida o que una plegaria no es atendida, te preguntas si es porque no te estás comportando bien en esto o en aquello. ¿Sí le ha pasado eso? ¿Que te empezó a doler la espalda? Ay, ¿será porque hablé mal de la hermana? ¿Ah? ¿Será porque no fui este domingo al culto? Otra señal es que las críticas de los demás no solo hieren tus sentimientos, sino que te devastan. Eso es porque el sentido que tienes del amor de Dios es abstracto y tiene muy poco poder en tu vida. Mira, Dios te ama, ¿entiendes, hermano? Dios te ama. Él conoce todos tus perendengues, Él conoce lo que hay, pero te ama. Te decía, los dos hijos estaban equivocados, pero los dos hijos eran amados por Dios. Nada que tú y yo podamos hacer nos va a hacer más buenos delante de Dios. ¿Sí entiendes? Nada. Nada. Todas nuestras buenas obras, dice, son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Tú puedes vivir aquí en la iglesia, aquí en el templo, puedes vivir
y pasártela. Pero si lo haces con otra motivación que no sea el amor de Dios, no te sirve absolutamente de nada, ni vas a estar más cercano a Él. A veces me dicen, pastor, ore usted por mí, es que usted está más cerquita de Dios. Yo le digo, gracias por la propaganda. Pero no es así el asunto. A mí Dios me ama, pero a usted también lo ama. Sino que yo tengo una función. Que en la función que yo desempeño, el Señor me ayuda para poder desempeñarla. No significa que me ame más que a usted. El Señor lo ama a usted. Sí, lo ama. Entonces, te decía que es por esto que el sentido que tienes del amor de Dios es abstracto, tiene muy poco poder en tu vida y necesitas la aprobación de los demás para reafirmar tu sentido de la valía. Entonces, necesitas que la gente te diga, oiga, qué bien, oiga, usted sí, qué cara de santo que tiene, hombre. ¿Cómo ha cambiado usted, no? Porque yo lo conocí antes y uy, ahora sí no es la sombra de lo que era. Ahora qué buena gente. Sí, ¿no es cierto? Pues ahí se hace lo que se puede, man. Necesitas eso. También te sentirás irremisiblemente culpable. Cuando haces algo que sabes que está mal, tu conciencia te atormenta durante un buen tiempo, incluso hasta después de arrepentirte. Como no puedes estar seguro de haberte arrepentido lo suficiente, comienzas a recriminarte por lo que hiciste. Mire qué tremendo es eso. Pero tal vez el síntoma más claro de esta falta de seguridad, y óigalo bien, el síntoma más claro de esta falta de seguridad es una vida árida en materia de oración. Aunque los hermanos mayores pueden ser diligentes en la oración, y los puedes ver orando, pero no hay asombro, no hay sorpresa, no hay intimidad ni regocijo en sus conversaciones con Dios. No disfrutan la oración, pero oran por deber, porque les toca, pero no disfrutan la oración. Amén. ¿Si hay hermanos mayores aquí o no? Ya van saliendo, ¿no? Los menores, es que a los menores uno ya los conoce. Huelen a chancho. Claro, pues ya ve que estuvieron en la posilga. Todos son evidentes. A los hermanos mayores no. Por eso es sutil el asunto, es peligroso el asunto con los hermanos mayores. Pero ¿qué es lo que pasa? Oran, pero no disfrutan la oración. Piensa, mira, termino con esto. Piensa en 3 tipos de personas. Un socio comercial tuyo por el que no tienes mayor simpatía. Piensa en un amigo con el que te gusta hacer cosas, pero piensa en alguien de quien estás enamorado o enamorada y esa persona está enamorado o enamorada de ti. Piensa, ¿no? Un socio que pues tienes una relación comercial, pero no es que te caiga muy bien. El otro piensa en un amigo con el que te gusta hacer ciertas cosas, pero piensa en alguien de quien estás enamorado y está enamorado de ti. Las conversaciones con el socio comercial, ¿cómo se dan? Yo no creo que el socio va a decir, ¿cómo está mi amor? ¿Cierto? No le vas a decir pues al socio eso. Las conversaciones con el socio pueden estar muy orientadas hacia las metas y no te va a interesar hablar con él de otras cosas. Ahora, con el amigo, es probable que le abras el corazón a tu amigo y le cuentes algunos problemas que estás teniendo, pero con tu pareja sentirás un fuerte impulso de hablar sobre lo que te parece más hermoso de él o de ella. ¿No es cierto que falta tiempo?
¿Cómo son tus oraciones con Dios? ¿Cómo son tus conversaciones con Dios? ¿Como el socio? ¿Qué hubo, socio? ¿Bien? Bueno, no te olvides, ¿no? Mañana tengo que pagar ese crédito. Así que vaya depositando la plática en la cuenta, socio. Bueno, te vi. O como un amigo, al que le cuentas ciertas cosas, le abres tu corazón, pero nada más. O es tu amor. Estos tres tipos de discursos son análogos a las formas de oración que han sido llamadas de petición, de confesión y de adoración. ¿Cuál es tu forma de orar? ¿Por petición? ¿Por confesión? ¿O por adoración? Porque resulta que cuando llegas tú a una oración por adoración, la disfrutas. La disfrutas. ¿Se ha dado cuenta que hay personas con las que usted disfruta hablar? Otras, en cambio, le ponen a usted así la cabeza. Por eso hay oraciones de petición, oraciones de confesión y de adoración. ¿Cómo conversas tú con Dios? ¿Por qué conversas tú con Dios? ¿Disfrutas? Cuanto más profunda sea la relación amorosa, más se orientará la conversación a lo personal, a la afirmación, a la alabanza, a la adoración. Se van a dar cuenta que cuando ustedes alcanzan ese nivel, se olvidan de pedir. Porque empiezan y lo alaban y oran con Él. Y después, me olvidé de pedirle aquello. Y Dios te dice, no, yo sabía la necesidad que tienes. Pero disfrutaste estar con Él. Porque qué maluco es, ¿no? Cuando los hijos llegan donde los padres, uy, papito lindo, necesito 20,000. Pero qué bonito es cuando ver al hijo que disfruta estar con el padre y que el padre dice, este seguramente necesita plata, que es diferente. Los hermanos mayores pueden ser disciplinados en observar los tiempos de oración, pero sus plegarias están casi completamente llenas de una recitación de necesidades y de peticiones y no de alabanza espontánea y alegre. Oiga, de hecho, y a pesar de toda su religiosidad, muchos hermanos mayores no tienen una vida interior, a menos que las cosas no vayan bien en su vida. Por eso, a mí no me convence mucho, sin decir que es malo, que el hermano sea muy cumplido. No, uy, el hermano sí es puntual como inglés, ¿no? Pero su vida no muestra el Espíritu de Dios. Porque lo hace por obligación, por deber, no por amor. Amén. A no ser, como le digo, mire esto. A pesar de toda su religiosidad, muchos hermanos mayores no tienen una vida interior, no la tienen. Uno los ve en la iglesia muy cumplidos y todo asunto, pero no tienen una vida interior. A no ser que les vaya mal en alguna cosa, ahí sí los vamos a tener quebrantados. Entonces pueden dedicarse a ellas hasta que mejoran. Esto revela que su meta principal en la oración es controlar su entorno antes de entablar una relación íntima con Dios que los ama. Amén. Amén. Amén.
Por eso debe ser que yo soy tan renuente a que obligar a la persona a orar. Sí, bueno, cadenas de oración. Ah, yo digo, de una u otra forma hay que motivar a la gente, ¿no? De pronto enseñarle. Pero oigan, hermanos mayores, hay que empezar a buscar a Dios en oración porque lo amas, no porque estás necesitado. A veces Dios permite que vengan las necesidades simplemente para encauzarte en la oración, para que empieces a buscarlo en oración y descubras la delicia que es estar con Él por amor. Pero qué triste es cuando lo buscas por necesidad, va, Él atiende tu necesidad y luego te vas. Desperdiciaste la mejor parte, que es estar con Él. Amén, hermanos. Los dejo con esta pregunta. ¿Por qué es tan importante saber que Jesús expone la perdición del hermano mayor como algo tan errado y destructivo como la perdición del hermano menor? Porque antes no pensábamos que el hermano mayor estaba tan llevado. Antes el hermano menor era el del problema. Los hermanos mayores del mundo necesitan verse desesperadamente en este mismo espejo. Y se los hablo a ustedes. Mira, ir a un culto por cumplir, eso lo hacían de antaño. Mire, las viejitas beatas iban o van todas las mañanas a la primera misa. ¿Por qué van? Por deber. Porque apenas salen de ahí, salen a chismosear, ¿no? Como ustedes. Como ustedes lo saben. Dele gracias a Dios que nos esté mostrando todas estas cosas para no morir engañados, hermano. Como que pensar que todo estaba bien, que íbamos bien, que yo no soy como ese ni siquiera va a la iglesia y cuando viene a la iglesia se pasa viendo a las hermanas. ¿No? Etcétera, 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 etcétera. O tratar de servir. Por eso yo les digo a los que están sirviendo, evalúen su servicio. Por favor, evalúenlo. Y les he dicho, si ustedes no se sienten equipados con lo que necesitan para servir, que es el amor, hágase a un lado. ¿Por qué? Porque si no lo haces, Dios te va a quitar. Y eso sí es más peligroso. Ya, si estás sirviendo, no vengas a hacer problema, hombre. No vengas a poner problema. Hermano mayor, hermana mayor, no vengas a poner problema. Dale gracias a Dios por haber sido bueno contigo, habiendo muchos y mejores. Y ahora se va a decir, en realidad, muchos mejores. Pero me miró a mí. Entonces baja la cabeza y dale gracias a Dios. Y hazlo con humildad. ¿Cómo está tu vida de oración? Mira, me mostraba el Señor cómo en la vida de Jonás se manifiesta el hijo menor y el hijo mayor. Y hemos de hablar de eso, gravísimo. Analicen y se dan cuenta que se manifiesta el hijo menor y el hijo mayor en la vida de Jonás. Y hay un problema serio, que Jonás fue llamado, pero él huyó de Dios. Y así hay algunos de ustedes huyendo de Dios.
Yo sí, no, sí. Con la diferencia que Jonás fue rescatado del Seol, tuvo esa bendición. Quizá usted no. Bueno, pónganse de pie, por favor. Creo que es necesario darle gracias a Dios porque nos hable de esta manera. Porque de nada sirve una palabra que te haga sentir que todo está bien, que estás muy bien, que estás muy bien, cuando el problema es que te estás conduciendo en tu vida así al infierno. Yo realmente y de corazón espero que estos mensajes estén calando en su vida. Porque si esto es así, tiene que darse un cambio definitivo en tu vida. Porque esto es muy delicado, esa es cuestión de vida o muerte. Porque eran dos hijos, no estamos hablando del mundo, eran dos hijos, pero los dos estaban perdidos. El uno tuvo conciencia de su perdición. Quizá verse en la posilga le hizo tomar conciencia de su perdición. En cambio, el hijo mayor, hasta lo que termina la parábola, no se sabe si se arrepintió o no se arrepintió. Por eso es tan delicado. No tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. Más bien, mira a los demás como superiores a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando te pones por encima de ellos te va a costar perdonar. Te va a costar perdonar. Porque te sientes mejor y te sientes muy ofendido porque eres superior. Entonces de ahí empieza todo, que haya en ustedes, dijo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hubo alguien, porque acuérdese de esto, cuando hay perdón, esto no es tan simple. El perdón tiene un precio. El perdón tiene un precio. Y ese precio alguien lo tiene que pagar. Porque hubo alguien que pagó el precio por tu perdón. Y eso fue Cristo. Por eso cuando tú perdonas, hay un precio que tiene que pagarse. No es gratuito. Eso de ya, ¿sabes qué? Dejémoslo ahí, ya, olvidémonos de esto. Yo te perdono ya, anda. El perdón necesita un precio. Ahí es donde cambia totalmente el Evangelio. Porque a lo que está llamando Dios a su pueblo es a la humildad. Así que dale gracias a Dios por su palabra, por el tiempo que dispone para que tú puedas escuchar el mensaje. Pero sobre todo, porque su Santo Espíritu confirma la palabra en tu corazón y hace que lo que escuchaste, discerniste,
descienda a tu corazón y se convierta en una verdad. Y puedas entender cuál es tu estado como hijo de Dios. Amén. Y amén. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tómame, Señor, en tus manos. Aquí estoy, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tómame, Señor, en tus manos. Hazme a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero ser. Hazme a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero ser. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo de bendición. Te suplico hoy, amado Padre, que confirmes tu palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, de todos aquellos que han tenido oídos para oír y entender tu palabra. Como lo decías el día miércoles, si me escucharas. Ese es el clamor que hoy tienes hacia tu pueblo. Oh pueblo, si ustedes escucharan mi voz. Si ustedes escucharan mi voz. Pero ese escuchar es entender, recibir, aceptar con gozo, entender que a pesar de estar perdido, Dios nos ama, pero no nos ama solo en nuestra perdición, sino que extiende su mano para sacarnos de esa perdición. Pero hay necesidad de abatir el orgullo, bajar la cabeza y reconocer que la mayor evidencia de la fe es la humildad. Amado Padre Celestial, bendice a cada uno de tus hijos. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Atiende, por favor, la necesidad de ellos en cualquier aspecto, pero sobre todo, que su vida espiritual sea fortalecida siempre a través de tu palabra, de tu presencia, de tu amor. Que nunca falte, Señor, en nuestras vidas. Para ti sea toda gloria, honra y alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Salude a su hermano y que Dios lo bendiga.
Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Dios de mi salvación.